Alberto García Rodríguez y soy profesor de Psicología del Departamento de Artes Liberales de la Universidad Ana Geméndez, recinto Cupey. Hoy tengo el honor de ser moderador de este magnífico panel titulado Teatro y Educación. Antes de presentar formalmente a las personas del panel, quiero hacer constar que el hecho de que yo esté participando en esta mesa no significa que tenga conocimiento sobre el teatro. De hecho, no tengo ninguna destreza, habilidad o creatividad artística. Sin embargo, como lector y aficionado de las artes, puedo afirmar que todas las instituciones sociales y disciplinas académicas profesionales deberían dejarse enseñar por las artes. Pero ¿por qué teatro y educación? Las respuestas las estaremos escuchando a continuación por este distinguido panel. Sin embargo, cuando yo trato de dar respuesta a esa pregunta, rápidamente me viene a la mente un sinnúmero de frases que últimamente las he estado escuchando hasta la saciedad. Frases que en este caso tienen que ver con la educación. Frases tales como hay que adaptarse, y subrayar la palabra adaptarse a los tiempos. Hay que estar a la vanguardia, subrayar la palabra vanguardia. No nos podemos resistir a los cambios y subrayar la palabra resistir. Adaptarse es un significante de las ciencias naturales para referirse a los organismos, porque ciertamente son los organismos los que se adaptan. Pero cuando hablamos de seres humanos no podemos hablar de organismos, sino de cuerpos, cuerpas. Cuerpas deseantes, cuerpas del lenguaje, cuerpas sin órganos, como decía el poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés Antonin Artaud. En fin, cuerpas que se resisten porque no conocen límites. Vanguardia, significante que me transporta al dadaísmo, cubismo, surrealismo, entre otros, movimientos todos que retaban, cuestionaban y despedazaban los tiempos. Es así como la vanguardia es, por definición, un acto de contracultura y resistencia. Decir que utilizar la hipertecnología en la educación, es estar a la vanguardia, me resulta confuso y extraño, por no decir otra cosa. Esta modalidad hipertecnológica, que no quiero llamarle nueva ni mucho menos contemporánea, no tiene la más mínima capacidad de resistencia. Todo lo contrario, ha facilitado que la educación anticuada, tradicional, funcionalista y de adaptación configurada por los discursos dominantes siga intacta y avanzando. Dicho esto, en la tarde de hoy sí escucharemos hablar de una educación de vanguardia, resistencia y dirigida a las cuerpas inadaptadas. Empezamos con, no voy con ese orden, pero empezamos con Isha Verónica. Ella es guaynabeña. No, perdóname. Es madre de 2 adolescentes baloncelistas, tiene cursos en educación como maestra de kinder a 3er grado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Trabajo Social de la Universidad Ana Geméndez, Cupey. Completó los cursos de Trabajo Social Comunitario y Administrativo en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Trabaja para el Fideicomiso de la Tierra del Caño Mantil Peña, realizando trabajo de alcance comunitario y coordinando el proyecto de recreación, integración y empoderamiento de la persona adulta mayor en las comunidades aledañas al caño. Ha integrado las artes como estrategia de construcción y apoderamiento en las metodologías con educación popular, en talleres con la comunidad. Es fiel creyente en apostar siempre a movimientos sociales de base comunitario, integrando el arte para seguir fortaleciendo el país que queremos, uno justo, digno, con administración eficiente y libre. En su trabajo Máscaras en el Sobre, Isha Rodríguez habla de sus experiencias académicas, teatrales y laborables. En su trabajo presenta cómo utiliza el teatro en las comunidades para crear narrativas que apuntan a la emancipación. No cabe duda que su enfoque gira en torno a la pedagogía y el teatro del oprimido, un teatro político-educativo que no va dirigido al yo, sino más bien al colectivo, para desde allí aportar al mejoramiento del lazo social. En el caso de Olga Mirellas López,
Es educadora en salud pública, sus temas de interés son las artes, específicamente teatro y baile, violencia de género y la salud de la mujer, especialmente la sexual y reproductiva. Olga estudió un bachillerato en psicología en la Universidad Ana G. Méndez, recinto Cupey. Durante su bachillerato participó en varias obras teatrales producto de los cursos de teatro. Entre ellas se destaca la obra Mariando. Esta obra, basada en lo sucedido en Huracán María, fue presentada a distintos públicos. Por otra parte, en la universidad fue vicepresidenta de la Asociación de Teatro y dirigió y creó un grupo de escritura. También tomó 3 años clases de ballet y es danzora en su iglesia. Cursó su maestría en Educación en Salud Pública. Mientras estudiaba su maestría, fue parte de un proyecto dirigido por el colectivo ILE llamado Afrojuventudes, donde se discuten temas relacionados al arte y el antirracismo. Asimismo, en su maestría trabajó en el Centro Mujer y Salud. También tomó 2 electivas en las que comenzó una investigación sobre el baile y la violencia de género. Olga ha colaborado en estos espacios siguiendo el propósito que dicta su corazón, que es la utilización del arte como medio de sanación y transformación. En su trabajo El teatro como requisito para la carrera en psicología, estamos hablando de un trabajo que en sus inicios pretendía ser parte de una propuesta para que fuese considerada por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y que se utilizara como prueba piloto a la Universidad Ana G. Méndez. Sin embargo, lamentablemente, dado a los cambios en el sistema universitario y a la pandemia, todo se quedó en el tintero. En este trabajo, Olga presenta cómo la psicología y la educación en general de las diferentes disciplinas deben tomar de ejemplo las enseñanzas del teatro. Desde una aproximación teórica y vivencial, Olga nos habla de cómo el teatro ecológico nos hace ver y sentir que todo está interconectado y que esa interconexión se da a través de las cuerpas. Tanto Isha como Olga tuvieron como maestro, maestra, mentor y mentora a Pedro Adorno y a la profesora María Vilches. En el caso del polifacético Pedro Adorno hay que decir, y no voy a hablar, ¿verdad?, porque en la charla anterior pues dieron toda pues un preámbulo de todas las cosas que hace, ¿no? Pedro Adorno, hay que decir que ha estado creando cine, música, teatro, performance, bailes, esculturas, pinturas desde los inicios de la década de los 90 del siglo pasado hasta el sol de hoy. Tengo que reiterar que hace un tiempo atrás, en una actividad donde estudiantes y miembros de la facultad honrábamos a Pedro, mencioné que no sabía distinguir a Pedro en zancos o sin zancos, porque siempre lo veo como un gigante de la creación artística. Isha y Olga fueron parte de ese nutrido grupo de estudiantes de nuestra universidad que tomaron los cursos de teatro, donde pudieron asumir sus cuerpas. Las estudiantes, acompañados por Vilches y Adornos y sus propuestas sobre el teatro ecológico, sentían que sus cuerpas trascendían al sentir que la palabra de la flora y la fauna las legitimaba como parte integral de todo un ecosistema. A continuación, pues el panel, Pedro, Olga, Isha. ¡Aplausos! Gracias, maestro, por esta presentación. Pues buenas tardes, mi nombre es Isha Rodríguez, me gusta mejor que me llamen por Isha Verónica. En la tarde de hoy me gustaría leer un escrito que traje y luego que finalice el texto, entonces mostrar un video relativamente bastante corto con algunas imágenes que recopilé de la trayectoria en el teatro mientras estuve en la academia. Y eventualmente algunos trabajos que he hecho de resistencia con el colectivo del trabajo social y al final pues puse un cantito, un chin de lo que hago en mi trabajo. ¿Pero me escuchan bien? Súper. Así que voy a comenzar a dar lectura, quiero mencionar que estoy partiendo de esta reflexión en base a mi experiencia durante mi curso, ¿verdad? O mi experiencia académica en la Universidad UMED, porque en aquel entonces era la Universidad Metropolitana, y eventualmente como parto también lo vinculo al trabajo social. Más máscaras en el sobre. Ese es el título de la presentación y dice: fue en el año 2016 que me puse las botas bien puestas y decidí matricularme en la Universidad Metropolitana
que en aquel entonces se conocía como la UMED, para estudiar trabajo social. Desconocía totalmente a lo que iba, pero realmente la necesidad de hacer un cambio en mí me impulsó a hacer esto. Es entonces que en el día del party, porque ustedes saben que la universidad hace un party para darle la bienvenida al estudiantado, me di la vuelta por todas aquellas mesas informativas. Había un despliegue súper enorme de mesas informativas frente al edificio siguiente de lo que en aquel entonces, porque no sé si todavía sigue, el Arturo Morales Carrión. Aquello estaba bien chulo, bien preparado. Y como yo soy así, pues me anoté en todo lo que yo veía allí interesante. Allí ponía mi nombre, mi correo electrónico y mi teléfono. Me quería anotar en todo, quería saber todo. Hasta que me topé con una mesa donde se encontraba un hombre alto, de pelo cuasi blanco, porque no lo tenían totalmente blanco en aquel momento. Tenía una barba y sobre todo tenía una seriedad imperante, porque no me recibió con una sonrisa. Estaba promocionando el seminario de teatro. ¡Wow! Teatro. Creo que aquí es donde, mira, voy a aprender a manejar mis marionetas. Bueno, me enlisté en el registro de más de 20 estudiantes. Llegó ese viernes anunciado. Así que nos reunimos en un salón en lo que fue en aquel momento el anexo de primer año. Allí comenzó la aventura y la deconstrucción, quedando al final solo, mira, 7 alumnos de aquel gran maestro, Pedro Adorno Irizarry. Nunca lo olvidaré, señoras y señores, porque fue el espacio realmente que confrontó las entrañas de mi ser, al empujarme a la posición de vincular el trabajo social con las artes. En resumidas narrativas, la experiencia académica del teatro durante mis años de estudios en la UMED provocó que todas las actividades pensadas, diseñadas y realizadas tuvieran un significado trascendental en las implicaciones culturales, sociales y personales, tanto para mí como para mis colegas del grupo. Por ejemplo, las presentaciones de la obra La Mariposa de Federico García Lorca, donde el personaje que le di movimiento, que se llamaba la señora Cucaracha, porque en aquel entonces yo me identificaba con ella, era jefa de familia, era regañona, era mandona e impulsiva. Y así que como yo tengo mucha similitud con doña Cucaracha, la personifiqué. Así que gracias a ella nació lo que aún todavía trabajo como Doña Chepa, un personaje que mortalizo en actividades sociorecreativas en grupos de personas adultas mayores y escolares, donde la risa no debe faltar, pero la solidaridad es la norma. El acompañamiento a grupos vulnerabilizados por un sistema que los oprime y la risa lamentablemente pasa al olvido, con tanta recesión económica, social y de empatía por servicios precarizados y completamente invisibilizados. Se los dije que el trabajo social está altamente vinculado con esto de las artes. Pero nada, seguimos. Otra experiencia académica atesorada en lo que es mi trayectoria profesional lo fue el vínculo con la Universidad de Málaga al leer el texto Máscaras de María Zambrano, relatando cómo las máscaras ocultan ese yo interior que la psicología llama en muchas ocasiones como el ego, el super yo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen esas máscaras que ocultan esos pensamientos más íntimos que realmente no queremos revelar para que las personas quizás no se espanten de lo que podemos ocultar, ¿verdad? Y que muchas máscaras guardamos en este sobre. Me voy a poner una misma, una hora mismo, así que me disculpan. A esta máscara la llamo la Huracana María.
sopla viento de la desigualdad. Arranca con tu bravura toda la pobreza. Quita la corrupción de nuestro corazón. Libéranos de la agonía de nuestra realidad social. Quítate, María, que nos desnudaste con tus fuertes vientos y develaste la inequidad, la recesión económica, la colonialidad y sobre todo, develaste la injusticia social que a nuestra nación le hace permanecer en la unidad completamente de intensivo, con los constantes fondos asignados para atender toda política pública que, mira, la tenemos segmentada, que lo único que hace es abrir las puertas de la malversación de fondos y no atiende la necesidad de nuestro pueblo. No nos acurrucan en un proyecto de país. Uf, qué fuerte esta máscara, me la voy a quitar un momento, de verdad, porque las cosas que me hace decir, las voy a regresar al sobre. Quédate ahí, tranquilita, máscara. Mira, mientras acabo de experimentar la máscara de María, acabo de encontrar en este otro sobre de la conciencia lo que le llamo la mirada crítica, la máscara de la mirada crítica. Esta la utilizo todos los días cuando salgo a trabajar en las comunidades, cuando debo de asumir una postura de defensa a los derechos humanos y cuando debo de estar bien puesta para visibilizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran todas las personas invisibilizadas por nuestra colonia. Así que me las voy a poner un momento para mostrarles a ustedes qué es lo que me hace sentir. Ay, esta máscara me causa mucho dolor, mi gente, pero la voy a mostrar para que sientan o puedan experimentar un poco lo que ella me hace ver. Esta máscara se siente muy áspera, me roza el rostro hasta sacarme la piel. Todo lo que veo a través de ella me causa la sensación, mira, de impotencia. Ella tiene dos lados. Si te puedes fijar, aquí tiene un lado que se llama la educación, que es la que la hace aguantarse a mi rostro. Y por este otro lado, la máscara lo que la sujeta es la solidaridad. Ambos lados me dan la esperanza de sanar los contextos socioculturales, económicos, educativos, de salud, de falta de vivienda digna y asequible y la precarización laboral en la que someten a este país. Oye, mi país, óyeme tu país. Y sirve como este ungüento que me cubre con el pensamiento de saber que la educación que forman las universidades fortalezca los lazos de equidad y colaboración de profesionales con nuestro Puerto Rico, por medio de prestación de servicios dignos y eficaces para nuestra gente, donde la reflexión en los salones de clase, oye, fomente una conciencia crítica de asumir la responsabilidad de aportar al país que queremos. No creando espacios de embotellamiento cognitivo, donde la norma es la estandarización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que a través de la inserción en las comunidades establezcan una práctica profesional y académica atemperada a nuestra realidad social, donde los salones de clase sean la cuna de la conciencia colectiva que tanta falta nos hace. Al cuestionar, oye, yo he dado por los colonizadores, donde la deconstrucción guíe la rúbrica de los saberes profesionales, insertando los saberes populares. Me parece que ahí es donde encontraremos la sanidad colectiva. Nos levantaremos como pueblo y gritaremos a todas las coordenadas que nos rodean, nos bordean, que un mañana
un mejor mañana es posible, que lo estamos trabajando, oye, y que también lo estamos viendo. Uf, me la voy a quitar un ratito porque me pongo un poco intensa. Así que no voy a poder terminar mi parte si sigo con esta máscara puesta. Así que con su permiso. Gracias a esta máscara porque realmente me hace sentir con los pies sobre la tierra. Mi formación en trabajo social me mostró otra forma de crear país. Me formó para asumir posturas críticas, donde mi ejercicio profesional no sea el implementar política pública que vulnera más a nuestro pueblo, sino que alcance el valor de la justicia social. Y eso solamente se logra con una educación emancipadora, la cual aspira a establecer la autodeterminación, la libertad, el amor, la esperanza y el respeto a toda la diversidad y al exigir política social que sea para todas, todes y todos. Así que gracias, maestro Pedro Adorno, por enseñarme que en el sobre de mi conciencia puedo atesorar las máscaras de la justicia y la fraternidad. Gracias a mis colegas del trabajo social por formarme con compasión y compromiso. Y gracias a Carlos, siempre se acuerda de mí cuando hay estos espacios, por incluirme en espacios de reflexión y de deconstrucción. Gracias a la universidad por facilitar simposios inclusivos. Y gracias al poder de la educación superior que apuesta siempre al país que queremos, uno digno, justo y libre. Muchas gracias. Sí, voy a proyectar no sé cómo sacar lo otro. ¿Lo ven? Quiero proyectar rápidamente un video que traje. No se ve, ¿se ve? ¿Se ve? Te voy a dar para atrás. Tenemos a doña Chepa. Ella es doña Chepa, nacida y después ha sido espacios donde he podido mantener la resistencia como el colectivo de trabajo social, siempre mirando y apostando el colectivo como espacio de construcción. Desde mi casa, haciendo postura crítica. Y al final, pues, integro un poco cómo utilizo el espacio, integro el arte para crear espacios de construcción, en este caso de la maternidad, con el grupo de personas adultas mayores. En ese caso es la gurú de la maternidad, que acaba de nacer hace poco, y ella lo que provoca es un espacio crítico de construcción o de deconstrucción de la maternidad, utilizando siempre espacios creativos y de narrativa, utilizando diferentes máscaras para que pues realmente florezca eso que queremos tener de las personas, ¿verdad? Que puedan sanar muchas veces sus narrativas históricas, socioculturales, ya sea a través de trauma, que hayan sufrido el trauma, ¿verdad? Y lo vinculo siempre al trabajo social con el arte. Así que tengan linda tarde, y por aquí dejo a mi colega Olga.
¿Me escuchan? Sí. Pues muy buenas tardes. Sí. Ah. Pues ahora sí. Muy buenas tardes a todas. Como me presentó el doctor García, mi nombre es Olga López y voy a estar hablando sobre el teatro como requisito para la carrera en psicología. En esta presentación comenzaré con una breve crítica al bachillerato en psicología, concentrándome más bien en el enfoque positivista empírico que se le da al currículo. Luego, hablaré sobre mi experiencia en los cursos de teatro y en las presentaciones teatrales. Finalmente, justifico la propuesta de incorporar el teatro, más específicamente el teatro complejo ecológico, como requisito medular para la carrera en psicología. Quiero comenzar esta reflexión aclarando que no he trabajado ninguna investigación formal que tenga como resultado brindar una crítica dirigida a los currículos de bachillerato en psicología de las diferentes universidades en Puerto Rico. No obstante, puedo presentar como un dato concreto el hecho de que en ninguna de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, hay cursos de teatro como requisito medular para el bachillerato en la disciplina. Más bien, estos cursos están diseñados para ser electivas que se toman prestadas de las humanidades. A su vez, también me tomé la libertad de revisar los requisitos que propone la APA para acreditar los currículos y observé que los cursos de teatro tampoco aparecen. Sabemos que la psicología humana ha sido un tema central en Occidente desde su origen como civilización. Sin embargo, como dice Danziger, no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que un grupo selectivo de personas con intereses particulares se instituyeron propiamente como expertos de eso que llamamos psicología humana y se autodenominaron portavoces de dicho fenómeno. Fue así como surge la disciplina de la psicología tal y como la conocemos hoy día. Digo hoy día porque si bien es cierto que desde su fundación la psicología ha buscado la forma de atemperarse a los tiempos, su propuesta de alejar al sujeto de la subjetividad y complejidad social para acercarlo al empirismo sigue siendo aún vigente. Ejemplos claros que critican este fenómeno lo vemos desde los comienzos del siglo XX con la obra de Vygotsky, pasando por la psicología de la liberación de Martín Baró hasta las propuestas más contemporáneas del construccionismo social. El problema no es la psicología científica. El problema es lo que de lo humano fue quedando de lado, ignorado, eclipsado o descuidado por no poder ser adscrito a lo científico o racionalmente explicado en un sentido cartesiano. Se puede afirmar que el diseño y la estructura que se construye para la creación de un curso en psicología es apenas una parte de este. Con esto me refiero a que también es una responsabilidad del personal facultativo de dictar cualquier materia de la psicología desde una mirada crítica, por más cientificista que dicha materia sea. Por ejemplo, en mi experiencia como estudiante de psicología, tomé algunos cursos, aunque fueron unos pocos, que giraron en torno a un despertar de conciencia y ofrecieron herramientas para visualizar al sujeto, no al objeto, y la relación que guarda con su entorno político-social. Ahora bien, me atrevo a afirmar que los únicos cursos que de alguna forma inexplicable se puede experimentar en los cuerpos fenómenos tales como lo político, el amor, la angustia, la desigualdad, la represión, perspectiva de género, diversidad, libertad, espiritualidad, entre otros fenómenos, son en los de teatro. En mi experiencia, los cursos de teatro, además de despertar la conciencia, también despiertan los cuerpos. Estar en los diferentes escenarios teatrales es salirse de ese territorio social que ya tiene asignado un libreto escrito por los discursos institucionalizados. Es cierto que en el teatro también hay libretos a seguir, sin embargo, el fenómeno se produce de otro modo.
En el teatro, sobre todo en el contemporáneo, los cuerpos tienen otras encomiendas que no son precisamente seguir el orden establecido o adaptarse a este. Más bien, los cuerpos se encaminan a la no adaptación y la creación de otro orden, donde uno puede llegar a ser su propio amo. Según Boxer, el teatro, al ser un espacio en el que se propone y construye colectivamente nuevas formas de vivir, forma una producción de subjetividad entre el público y los creadores de la obra. Es decir, mediante la presentación de la obra se experimentan experiencias que no pueden explicarse mediante palabras. Esto se experimenta también en la relación estudiante-profesor o profesora a través del proceso enseñanza-aprendizaje. En el transcurso de la clase, las y los estudiantes aportan sus conocimientos, experiencias y esencias junto al profesorado, creando una experiencia única en la que todos, todas y todes construyen y se transforman. Por lo que la relación del estudiante-profesor o profesora no es vertical, sino que el profesorado y estudiantado se unen para co-crear. Por otro lado, Boxer refiere que el teatro no solo crea nuevas formas de ver el mundo, también es una metáfora epistemológica de la época, que condensa y produce imaginarios sociales. En otras palabras, el teatro es tanto reproducción como construcción de la realidad. Es así como, por un lado, hay un cuestionamiento de los acontecimientos del momento histórico en el que se realice la producción, mientras que, por otro, se promueve una transformación social. A través del curso de teatro, y los estudiantes tienen la oportunidad de cuestionar el fragmento de su realidad que han decidido trabajar para la obra final, logrando en los estudiantes no solo la oportunidad de poder proponer posibles resoluciones al conflicto en clase, también incluir y expandir ese conocimiento en sus vidas presentes y futuras. En relación con el llamado teatro ecológico, se afirma que éste tiene una visión sistémica compleja del mundo, es decir, se percibe al mundo como si este fuese un sistema complejo en constante movimiento y cambio. El teatro, para este movimiento, es un ecosistema como cualquier otro. En este sistema, cada integrante tiene un papel distinto y fundamental de aportación al ecosistema. Respecto a esto en particular, mi profesor y director de teatro, Pedro Adorno, fundador del colectivo teatral Agua, Sol y Sereno, señala que todo está interconectado. Todo lo que ocurre en el universo está relacionado con lo que nos ocurre. Esta aproximación teatral está influenciada por Peter Schumann y el teatro de Breton Puppet. Esto indica que la naturaleza es siempre el personaje principal, puesto en escena, y las presentaciones de la obra se realizan desde y para la naturaleza. Cabe destacar que Schumann no mira la naturaleza como algo externo o separado de nosotros. Por otro lado, Adorno también tiene una influencia directa con el teatro del oprimido de Augusto Boal. Es a través de la obra de Boal que Adorno conceptualiza el teatro como un espacio político donde se ensaya la vida. Adorno, siguiendo las enseñanzas de Boal, refiere que la transformación que ocurre en el individuo se debe a su accionar. Boal entiende que para que haya cambios en las personas no basta con que se observe o se piense el mundo críticamente, sino que también tiene que haber una acción donde estén implicados los cuerpos. En este espacio teatral ecológico, además de ensayar la vida, el actor o actriz tendrá la oportunidad de validar su derecho a opinar, incluir, expresar y disentir. En la misma línea, el método ecológico de Pedro Adorno tiene como otro principio la autoría. Los actores y actrices se dan ellos mismos la autorización de escribir sus textos y convertirlos en piezas poéticas, es decir, escritos realizados por sí mismos con temas relacionados con sus intereses combinados con movimientos corporales que luego son presentados a un público. Estos, además de redactar y actuar, trabajan la escenografía, luces, danza, libreto, entre otros. Los temas que trabajan los actores y actrices en sus textos tienen pertenencias a ellos y ellas. Son muchas las razones por las cuales entiendo que debe incluir el teatro como clase medular en los currículos de bachillerato en psicología. En esta presentación solo estaré mencionando 3. Lo primero que quiero traer es que el teatro me hizo ver que el ser humano es mucho más que un objeto biopsicosocial, tal cual se presenta en la psicología tradicional. Es decir, para el teatro, el ser humano está configurado desde la multiplicidad, por lo que resulta difícil conceptualizarlo. Segundo, recordemos que la disciplina de la psicología tomó prestado del teatro de la antigua Grecia a la persona, o sea, a la máscara.
para crear lo que se podría considerar uno de sus principales objetos de estudio, la personalidad. Como ya mencioné anteriormente, la psicología, por sus pretensiones científicas, le dio la espalda a la filosofía y al arte. Pero me parece que una forma de mínimamente comenzar a pagar la enorme deuda que tiene la psicología con el teatro es elevando al teatro como elemento imprescindible para la formación de la psicología. Y tercero, considero que la disciplina de la psicología debe dejarse enseñar por el teatro, sobre todo porque el teatro lleva alrededor de 2.500 años estudiando al ser humano, mientras que la psicología apenas lleva un poco más de 100. El teatro ecológico se caracteriza por no limitarse a reproducir la realidad de cada participante. Más bien busca cuestionar los paradigmas de cada uno, haciendo que cada persona se empodere de su visión del mundo. Al mismo tiempo, se puede ver cómo se expande la percepción de la realidad de cada uno, puesto que a pesar de que cada cual tiene su forma de ver las cosas, al escuchar la visión de otros se palpan otros mundos y nuevas formas de percibir la realidad. Al final, se ve cómo las contradicciones conviven entre sí y cómo una da paso a la otra. El proceso de compartir un poco del mundo interno de cada uno en un principio pudo haber sido incómodo. En mi experiencia, lo más que me resultó difícil fue poder expresar mi historia con el cuerpo. Generalmente me mantenía erguida y era difícil hacer movimientos libres, aún siendo danzora en mi iglesia y habiendo comenzado a tomar clases de ballet ese mismo año. Asimismo, la incomodidad surge del cuestionamiento de lo que había construido en mi interior al momento y buscar cómo transformar esa visión para completar mi personaje, logrando destruir y construir a su vez un nuevo mundo en mí. Aunque todo modelo teatral presenta cierto común denominador, el ecológico tiene ciertas características particulares. Entre ellas está que no fragmenta al individuo, más bien trabaja con él como un ser holístico. A su vez, mientras que en el teatro tradicional se trabaja con la representación de la realidad a través de un texto seleccionado, en el teatro ecológico se trabaja con la multiplicidad humana para construir realidades. Por ello se hacen distintos ejercicios dirigidos por la profesora María Vilches, como la visualización, sincronía cardíaca y movilización de la energía. En fin, el teatro ecológico se puede comparar con la vida misma, ya que es un teatro emergente, es decir, no se planifica de antemano. Todo va surgiendo mientras cada sistema aprende sobre sí mismo y sus comunidades de saberes. Por lo tanto, en el transcurso del semestre se van ocurriendo cambios en los pensamientos de los integrantes, por lo que la subjetividad está en un constante andar. En conclusión, el teatro puede ser el lugar donde como estudiantes podamos vivenciar la psicología desde una experiencia compleja y subjetiva y no solo teórica. Gracias. Quiero hacer un comentario breve primero. Estoy contenta de estar aquí escuchándole. Y no estuvo estudiando dibujo. Yo no le di clase directamente, pero sí creo que fueron parte de toda esa experiencia. Y me encanta que esa capacidad, obviamente, que empezó esa etapa en la universidad, profesores como ustedes, que sembraron ese sentido de pensamiento crítico, de esa semilla de empezar a construir, a pensar y a generar lo que es una conciencia social también fundamental. Ver cómo son egresados que han seguido trabajando en un proceso, sus procesos de vida, sus procesos de formación, pero siguen en este proceso de seguir cuestionando, de seguir haciendo y creando y aportando en sus espacios, aportando a las comunidades, aportando a las poblaciones más vulnerabilizadas, aportando a la psicología, a esos espacios de creación y de creación constante, de cuestionar constante,
que una cosa no cancela la otra, y eso me parece maravilloso. Eso, ¿verdad? La felicito, lo felicito, ¿verdad? Y se siente súper rico escucharlas, así que qué bueno, y sea este trabajo. Yo quiero compartir con ustedes lo que yo siento de ambas, tanto ella como de Olga, pero en el caso mío, lamentablemente no tuve la suerte de tener a ella en el salón de clase, pero Olga, mi estudiante, desde que ella entró, o sea, ¿verdad, Olga? De alguna manera, en todos los semestres, Olga podía alguna clase, ¿verdad? Pues la primera vez que Olga llega, se sienta en el último asiento de la última. No abrió la boca en toda la clase, no abrió la boca en todo el semestre. Solo que cuando la clase terminaba, ella se acercaba y me decía: profesora, ¿verdad que eso que usted dijo en tal momento estaba citando a Marx en tal punto? Y yo, los exámenes de Olga eran como lo que ustedes acaban de escuchar. O sea que en ese sentido, Olga siempre fue una estudiante brillante. Pero la personalidad de Olga estaba guardada. Y ella tenía como un espacio de censura a todo lo que tuviera que ver con llamar la atención a quien quiera que. ¿Cierto? En ese sentido, yo doy testimonio del impacto de los cursos de teatro y cómo Olga utilizó esa experiencia para florecer como ser humano y para permitir que otras personas pudieran saber su extraordinario valor. Y yo fui viendo, según ella estaba tomando los cursos de teatro, cómo ella iba transformándose en ese ser que ustedes ven ahora mismo, que se pudo levantar y hablar elocuentemente sobre su condición. Mejor así. Estuvo buenísimo así. Primero reconocer que aquí está mi colega y compañera María Vilche, que es con la que desarrollamos el proyecto de teatro ecológico. Que ella, eso es una idea de María. O sea, el teatro que yo siempre he hecho es holístico y es ecológico por muchas razones. Funciona ecosistémicamente desde esa visión colectiva, incluyendo lo que siempre insisto en las clases, que es que cada uno de nosotros es una polifonía de voces, que si estamos de acuerdo o muy de acuerdo con una de esas máscaras o de posicionamiento, estamos en desacuerdo con 7 o 8 que habitan en nosotros y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Ese es el principio ecológico desde el mundo interior de la construcción de personajes. Y María le dio un contexto desde la Carta de la Tierra, que es el trabajo de copedagogía que ella viene haciendo por más de 30 años, y desarrolla lo que yo estaba haciendo de una forma verdaderamente, ¿cómo lo podría decir? Sonaría bonito orgánica, por no decir desorganizada, porque en realidad María generó una narrativa de método del trabajo que yo estaba haciendo. Y lo que yo venía a compartir con ustedes tiene que ver con un escrito que ella me envía después del segundo semestre de colaborar, que le llama el método Adorno, que cuando yo lo recibo, pues yo empiezo a reírme, ¿verdad? Un poco creativamente diciendo, pero ¿por qué tú le estás poniendo nombre a esto? Y me hizo consciente de que sí era importante observar
cuáles eran las coordenadas de los principios, las búsquedas, las prácticas que yo ejercía tanto en un espacio de teatro profesional, como en una comunidad, como en un seminario de formación de profesores o un seminario de teatreras o teatreros a nivel de América Latina. Y entonces quiero reconocerle a María que de muchas maneras, ¿verdad?, ha sido bien importante para mí en mi vida, pero que esto que se ve aquí hoy, que igual que Sonia me siento bien contento. Hubo 2 veces que me conmoví, empecé a llorar ahí porque está un poco difícil hablar como si fuera un scholar, cuando en realidad lo que estamos hablando es cómo crecimos juntas y juntos en este proceso. Pero reconocer que si existe hoy día una posibilidad del planteamiento que yo hice en la mañana, que lo dije aunque tú no estabas, de empezar a descodificar una pedagogía alternativa, contestataria, desde la pedagogía de la imaginación, desde el teatro, es porque ese encuentro con nuestra comunidad, porque hicimos una comunidad de pensadoras y pensadores, pero sobre todo que María me confrontara con la idea de que hay que escribir, profundizar y crear nuevas narrativas de lo que se está haciendo. Así que, gracias. Así que Sonia me regala a María y María me regala a Olga, y así empieza como una cadena de amistades y solidaridad, de verdad. Carlos, que viene del mundo de la psicología y siempre hace el disclaimer de que él no es artista y que él no es actor y que es uno de los galanes de nuestra escuela, ¿verdad? Pues, profesor guapo y entra a los sitios, tiene un H tremendo. Pero él nunca lo ha visto de esa forma. Él es como, ¿verdad?, como los antipoetas que hacen una poesía extraordinaria, pues él es el antiactor. Él es antiteatrero cuando en realidad tiene un teatro montado en sus clases extraordinarias y hace de las clases de mayor descodificación de semiótica de cine latinoamericana más importante que ocurre en nuestra universidad o en las universidades que yo participo, porque en el departamento de comunicaciones de la UPI yo voy bastante, hago talleres allí, hago seminarios de cine, y pocas veces hay un trabajo tan profundo, ¿verdad?, de ese cineforo que yo aprendí con mi socio, con quien hice la película El Clown, Emilio Rodríguez. Exactamente, exactamente. Y la pintura, el diálogo. Efectivamente, la pintura cubista, la pintura abstracta, cómo se relaciona esos elementos de la historia de la plástica con la historia también de la descodificación del mundo interior. Y esas cosas pareciera que no son temas de nuestros estudiantes. Y ahí es que yo planteo que la belleza que estamos celebrando hoy aquí tiene que ver con la confianza y con el respeto a las estudiantes y a los estudiantes. Porque hay mucha gente que chiquitean, ningunean y utilizan técnicas infantiles para relacionarse con los estudiantes. Cuando un estudiante te habla de Bad Bunny o te habla de lo que le dé la gana y a ti no te interesa su tema, a ti no te interesa ese estudiante. Y entonces en ese sentido lo quiero decir con mucha seriedad y dignidad, porque estas compañeras llegaron allí con sus inquietudes, con sus planteamientos, pero lo más importante para nosotros es que ellas eran los personajes principales de ese salón de clase. No el conocimiento que teníamos escrito en nuestros materiales, en nuestras tesis, en las bibliotecas, en las enciclopedias. El ser humano como personaje principal, ese ente activo que lo que hicimos fue reconocer que tenía una sabiduría, como lo hacemos en la validación de conocimiento de una comunidad, como se hace en el reconocimiento cuando hay una conciencia ecofeminista, de que tú no le vas a enseñar nada a una madre, a una abuela, a una hija, sino que solamente lo que vas a es dar el espacio, crear la posibilidad de que esa persona tenga voz propia. Y que ahí no solo hay una voz que casi siempre se menosprecia de forma sentimentalista, pensando que el mundo de los afectos es una cosa personal para tu vida amorosa, sino que el mundo de los afectos, como decía María Zambrano, aquí es la columna vertebral del conocimiento. Y lo que yo siento hoy es mucho afecto por ustedes. Y sobre todo porque ¿qué significa que el mundo de los afectos para María Zambrano
en su razón poética, ¿verdad? Su planteamiento filosófico, de que la racionalidad había descartado el mundo de la poesía, el mundo de lo sensible, del cuerpo sensible, para el pensamiento complejo. Es decir, que por lo general, si el niño o la niña, en grados menores, el estudiante llega llorando porque tuvo una pesadilla, porque tuvo que enterrar a una abuela, porque se acaba de dejar o divorciar, o como nos pasó a María y a nosotros muchas veces, que ha sido abusada de un compañero, eso no tiene nada que ver con mi clase. Y yo viví cursos de teatro y de arte donde mis maestras de arte y maestros de arte decían, los problemas personales los resuelves en tu casa, aquí estamos bregando con la técnica actoral. Y yo decía, pero espérate, ¿qué es esto? Esto es una deshumanización, porque la única forma de que tú puedas ser un artista, un poeta, un intérprete escénico, es que haya un espacio seguro, que haya un espacio de convivencia. Así que ese, como decía Adorno, ese espacio de conocimiento negativo, ¿verdad? Ese cantazo que yo agarré de falta de sensibilidad de gente que eran poetas y artistas, pero eran más cínicos que los publicistas, en ese sentido me comprometí que si íbamos a hacer arte educativo y si íbamos a hacer arte, educación desde las artes, y en ese diálogo tenía que ser bien sensible. Y sensible incluye un riesgo, porque te confronta que un estudiante como Olga me diga, profesor, tengo una pregunta. ¿Usted siempre es así? Y digo, sí, ¿a qué te refieres? ¿Usted siempre cree que uno puede hacer libremente lo que le da la gana? O sea, de verdad, usted no está diciendo eso de la boca para afuera, pero o de verdad usted piensa que usted es libre. O sea, puedes hacer lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, puedes escribir lo que quieras, puedes dejar este trabajo, te pueden botar de él y quedarte igualmente feliz. Porque no tienen control de tu mundo interior, no tienen control de ti. Entonces, si educamos para la libertad, que es lo que estamos planteando, ¿qué es la libertad? ¿Hacer lo que nos da la gana? No, asumir responsabilidad por nuestra comunidad, por nuestras comunidades, por nuestra propia historia personal, por la hermana que tengo esquizofrénica, por el primo que está preso. Entonces, ahí hay una ética. Ahí hay cuando se divide esa, como me decía un taller que di para trabajadores sociales, había uno que planteaba, no, es que nosotros queremos salir de las comunidades ilesos. Ajá, ¿cómo es eso? Pues yo me quito el gabán de trabajador social en mi casa, lo engancho y soy el papá y qué sé qué más, y cuando vuelvo al trabajo, vuelvo y me pongo el gabán de trabajador social. Entonces, ese descubrimiento que Icha hace, que viene de una tradición caribeña donde la actriz y el actor no está interpretando algo, sino está hablando con sus mundos interiores. En el caso de otras tradiciones espiritistas del Caribe se dice que es que el muerto se le monta, ¿verdad? Que es decir, se pone en contacto con alguna sabiduría de sus abuelas, de sus abuelos. Y ella hacía así, y hacía hasta el movimiento que hacen las viejas santeras, ¿verdad? Eso que parece performático, en realidad, ella está evocando una sabiduría que tenemos que no todos los lugares lo tienen, porque nos dicen, habla de lo que sabes, habla solamente cuando tienes el conocimiento. Y el teatro nos da la posibilidad de ambas. Estudiar, como las dos han hecho, para plantear teóricos que sustenten sus ideas, pero también existe un espacio que es el que yo practico, de hablar de lo que no sé y lo aprendo mientras lo digo. Gracias. Sí, sí. Funciona. No. Era para ver si funcionaba. Pregunta para Isha. Pregunta para Isha. ¿Cómo recibes un poco esa experiencia con los adultos mayores cuando estás haciendo el personaje, el insumo de ellos, cómo lo toman, cómo se involucran, qué hacen? Me encantaría un poquito más. ¿Me oyen todos bien, verdad? Sí. Muy buena pregunta. Por el técnico.
Sí, me voy a parar con respeto a mis colegas al lado. Sí, Sí, gracias por la pregunta. Cuando al principio, cuando comencé a trabajar con esta población de personas adultas mayores, tengo muchas personas muy conservadoras, ¿verdad? Entiéndase, muy religiosas y en ocasiones muy encajonadas, pero eso es parte del proceso. Cuando yo propongo integrar, ¿verdad? O crear un espacio de teatro con las participantes, empezamos con el stand-up comedy, Sea la Madre. Y el stand-up comedy, que Sea la Madre, que así se llamó, que le comentaba al compañero Carlos, estaba enfocado en reírnos, en vacilarnos la maternidad, porque mira que nos empetan cómo debe ser el A, B y C de la maternidad. Y yo también digo, maldita sea la madre, como me están enseñando a ser madre, me jalto. Así que desde esa mirada, lo propongo al grupo porque la mayoría es fémina. Y hubo una grande resistencia. Mi intención era integrarlas a ellas, a que ellas formaran, ¿verdad? Y realizaran el stand-up comedy, reírnos y vacilar. Pero no fue así. La resistencia me empuja entonces a crear un diseño de varios puntos que podía abordar con ellas, porque ya yo conocía bastante bien la dinámica grupal y lo comencé a hacer. Pero el día de la actividad, para mi sorpresa, se llenó el espacio de gente que no son mis participantes. Fueron gente de la comunidad y fueron varones mayores de 70 años a verme en el stand-up comedy. Así que en la integración, ellas no hicieron tanto un performance, pero mientras yo iba hablando y sacando lo que en ocasiones es el, uy, ay, yo no quiero hablar de esto porque esto es una parte fea de mi vida. Pues yo le expuse sin ton ni son. Y eso despertó en ellas sensibilidades, emociones. Al punto que tengo una participante que nunca había hablado de la pérdida de sus hijos. Y ella se paró, lo verbalizó a un grupo de más de 30 personas que habíamos allí, libremente. Así que pienso que el espacio de creatividad, el espacio de risa, ¿verdad? Porque fue un espacio que provocó risa, le dio a ella la confianza para poder ella exteriorizar algo que llevaba muchos años encerrado en su corazón y compartirlo con personas hasta extrañas. Así que me parece que el espacio que se fomentó a través del teatro, del cuento de las narrativas, fomentó este espacio de confianza con el grupo para poder entonces exteriorizar y sanar. Porque una vez tú empiezas a verbalizar, comienzas a reconocer ciertos eventos en ti y empiezas entonces a procesarlo y sanarlo a tu tiempo. Así que pienso eso. Y la otra experiencia que tuve, que es al finalizar la actividad, se me acerca un hombre mayor de 70 años y empieza a contarme una narrativa que se identificó de su paternidad a mí, siendo mujer, mucho más joven que él, porque en ocasiones la edad es un reto dentro de las comunidades, a contarme esa narrativa y a sentirse la confianza de poderlo exteriorizar y hacerlo vulnerable. Así que pienso que esa integración de la actividad teatral o del arte como el espacio yo lo llamo el espacio de sanidad colectiva, fomenta un espacio de confianza que permite que las narrativas de dolor, que no permiten que las personas podamos romper esquemas, estereotipos o superar eventos de nuestra vida, pienso que aporta eso. Lo he visto con mis participantes. Está extraordinario, Icha. Quería comentar de esto que estás diciendo. Dos cosas que me haces pensar de nuestro proceso, de nuestro encuentro. Reconocer que Sonia, que acaba de salir una llamada, fue la que se inventó la idea de que hiciéramos el homenaje a Lorca. O sea, ella fue la que escogió ese texto. Ella fue la que me lo dijo. Pero quería comentar de lo que tú estás diciendo, el espacio políticamente incorrecto de cuando el educador o el responsable del salón de clase hace algo que no siempre es aceptado. Está aceptado en los espacios de mentoría, en los espacios iniciáticos
quizás un maestro de karate puede asumir eso. Y es la incomodidad de tener que de frente al estudiante hacerle una pregunta incómoda para su salto cualitativo como pensadora, como mujer, como ser humano. Y ahí hay un riesgo que yo me he asumido, y María y yo hemos discutido mucho esto, ¿verdad? Porque hay una parte diplomática, ¿verdad?, de la ética del profesor que puede empezar a crear unos espacios de incomunicación, donde esto tiene límites de lo que se habla o de lo que no se habla. Y en el caso de la creación de nosotros, hay momentos donde tú tienes que asumir la posibilidad de darte el riesgo, porque te pones en una posición vulnerable, de hacer la pregunta. ¿Te sientes cómoda con eso? Y esto, los estudiantes saben de nosotros y de nosotras tanto como nosotros sabemos de ellos. Por lo general, los profesores y las profesoras tenemos una distancia para que se enteren lo menos posible de nuestras vidas cuando nosotros sabemos todos los problemas que ellos están teniendo, desde los económicos hasta los personales. Entonces hay un momento dado donde en la conferencia anterior que yo daba, hablaba del intercambio justo de conocimiento e información. Sin esos espacios de confianza que se van cultivando con los equipos de trabajo, que no siempre se dan porque tenemos la tendencia a tener un estudiante un semestre y no lo vuelves a ver quizás nunca más. En el caso nuestro, nosotros tenemos la oportunidad de ir cultivando, tanto en la asociación de teatro como en los cursos de teatro, como en los proyectos artísticos, una relación de varios años de trabajo. Pero hay algo ahí que a mí me parece importante a mirar como maestra, educadora, y especialmente cuando tiene el elemento creativo y artístico, y es que hay un lugar intersticio entre lo académico y el desarrollo de los planteamientos filosóficos de eso que estamos buscando, pero también hay un punto medio que se acerca a las costas, ¿verdad?, de la marea alta, marea baja, de la parte personal, espiritual y emotiva. Y ahí tiene que uno ir afinando como educador la posibilidad para no meterte en lo que no te toca, pero también ser partícipe y mentor de un proceso. Y entonces ahí el estudiante, como lo hice yo con mentores míos y mentoras, tú sientes que hubo una aportación que te cambió la vida, que tú no hiciste una relación transaccional. Sacaste buena nota, entregaste todos los proyectos, ok, cumplimos. No es cumplir, es que nos transformemos. Así que Olga fue a ver Circo Fest, ¿te acuerdas? Y yo le hice una pregunta, ¿por qué no te quedaste? No, es que me estaban esperando en el carro. Entonces ahí hubo todo un diálogo que se dio sobre su espacio. Isha tiene 2 hijos. En las demás clases habían profesoras y profesores que se le ponían fuerte porque iba con los 2 hijos los días que no podían ir a la escuela. Y entonces ella nos preguntó a nosotros, hicimos una reunión del grupo de teatro y ellos estaban allí con nosotros porque entonces ella estaba cogiendo las clases, siendo mamá, trabajando, más hacía los ensayos adicionales. Sonia, mientras estuviste fuera dije que tú fuiste la idea que le hiciéramos el homenaje a Lorca, que te quería dar las gracias, que tú escogiste ese texto. Y así que lo que estoy queriendo decir es que también hay una parte de confianza donde las narrativas, las ideas salen del estudiante, pero hay un elemento que no va a ocurrir si tú como profesora o profesor, como facilitador de la experiencia, no tomas riesgos. Es como un poco la relación con los que tenemos hijos grandes o adolescentes, que si tú no le cuentas nada de tu juventud, ellos no te van a contar de la de ellos, ¿verdad? Y en el momento que hay crisis en la familia, lo primero que nos dicen los que nos ayudan en las crisis con los hijos es, pero tú le has contado lo que viviste a esa misma edad. Y por lo general, ¿qué decimos? Que no. Pues los procesos creativos requieren de ese nivel apasionado de relación. Así que
pues faltan muchos proyectos por venir. Yo pienso que podemos hacer muchas cosas juntos y quería hacerle una pregunta a cada una de ellas, un poco porque ya mismo se acaba esto, y era, ¿cuál fue el momento que tú sentiste que algo cambió en ti? ¿Te diste cuenta en escena o te diste cuenta en la vida? ¿Verdad? Porque a mí siempre me interesa esto de cómo la escena, en realidad, el teatro o la presentación final, se convierte como en un rito de paso. Así que nada, quería ponerlas a pensar un poco en eso. Cuando de momento estoy haciendo algo que no había hecho y después me atrevo, ¿cuándo ocurrió eso en ustedes? Nada, que quería... Sé que tienen tú en La Mariposa y tú en Mariana. En cualquiera de ellas. Sí. Bueno, pues lo primero que puedo pensar fue que en la última obra que nosotros hicimos, a mí me tocó hacer de hija. Y yo recuerdo que en escena Pedro me dijo que besara al que estaba haciendo de mi papá. Y yo dije, no, y me eché para atrás porque no quería. Y fue durante ese proceso que yo, pues, porque tenía que hacer lo que estaba en escena, de poder abrazar y besar al que estaba haciendo de mi papá, pues yo pude transferir eso a mi vida. Y pues poder arreglar todas esas cosas con mi papá y poder tener aún mejor relación con él de la que ya tenía. Así que me dio cuenta en escena. Bueno, yo tuve varios, pero realmente cuando trabajé con Pedro, porque trabajar con Pedro es un espacio de confrontación, no se crean que eso es como que llego allí, voy a hacer arte y ya saqué lo más lindo de mí, tú sabes, no. Es un espacio de confrontación y uno se enoja y quieres también confrontar a la otra persona. Yo creo que ese elemento de cómo vibra contigo, ¿verdad? Esa dinámica que tú estás teniendo con otra persona y eventualmente comienzas a sentir emociones, pero son emociones que no eran de Pedro y no era por lo que haya pasado o por el comentario que quizás me haya incomodado a mí o porque no se hizo las cosas como uno piensa que se va a hacer, sino cómo esas vibraciones comienzan a rozar tus emociones y realmente es el momento de reconocerlas, confrontarlas, porque en muchas ocasiones tenemos que confrontarnos a nosotros mismos para develar realmente nuestra propia personalidad. Así que yo pienso que el espacio de construcción con Pedro me fortaleció, de cierto modo, esa relación conmigo misma y eventualmente tener una mejor comunicación, mejor relaciones con mis pares. Esto fue lo que quise decir cuando estaba hablando de la mentoría arriesgada. Es que es incómodo. Y si tú como educador o educadora o director de teatro o artista o tío o abuelo o primo no quieres bregar con la incomodidad, pues estás viviendo en el país de la negación, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos bien, donde las cosas no ocurren, no está pasando nada, todo está bello. Y esa visión, le decía yo ahorita a las dos compañeras que estábamos hablando, esa visión de Epcot Center, ¿verdad? Donde las cosas se viven como de forma virtual, porque tú vas a China a través de Epcot Center y puedes ir a Argentina y puedes ir a lugares. Sí, puedes ir a diferentes sitios. Y en realidad hay un momento dado donde tenemos que bajar eso a la relación real y mirar quién es el joven que tenemos de frente y asumir hasta dónde yo voy a asumir la responsabilidad y hasta dónde me voy a meter o no. Y ahí hay un elemento que tiene que ver con la disposición. Nuestra metodología de trabajo, y la que yo uso en Agua Soy Sereno, tiene una pedagogía de la pregunta que lo primero que hace es buscar disposición. Si la persona no está en la disposición de mirar unos asuntos en sí, o no quiere escribir de ellos, ya lo decía mi abuelo en Morovi, no hay forma de obligar las cabras a beber agua del río. Cada ser humano tiene su ruta, tiene su ritmo. Así que para que haya esto, tiene que haber disposición. Ellas tuvieron disposición y ahora nos hacen crecer a nosotros. Pero esa pregunta de disposición se puede hacer. ¿Quieres jugar a esto? ¿Quieres hacer esto? Y hay unos ejercicios que se hacen para ir viendo cuál es la disposición de la persona a meterse o a no.
Y por último también reconocer que hay dos tipos de espacios. Estaba el salón cuando damos el curso y tiene notas, y está el seminario cuando vienen voluntarias y voluntarios. Entonces, ustedes saben que yo utilizo el salón de clases con la nota como si fueran gente voluntaria. O sea, que si nos vienen o vienen, no los voy a regañar, va a depender de su propia disposición. Pero en realidad, el espacio voluntario tenía quizás 3 o 4 veces mayor disposición. ¿Cuántos espacios en la vida curricular o la vida universitaria se están dando para esos lugares voluntarios, de intereses? ¿Verdad? Porque si todo se siente como una obligatoriedad, pues entonces tenemos una relación transaccional con el espacio. Yo quiero decir algo. ¿Verdad? Pedro me aspecto como él como mentor, y cómo es el proceso cuando él trabaja con el estudiantado dentro de su salón. Pero me parece que al integrar el arte y el teatro a la profesión o como parte de la formación académica en la universidad, me parece, y lo digo, ¿verdad?, porque lo he vivido y creo mucho en eso, es parte de reconocer que cuando yo voy a dar un servicio, ya sea, por ejemplo, el personal de enfermería, personal de psicología o profesional de educación como maestro, como maestra, es reconocer que el ser humano que yo tengo delante tiene sus propios retos socioculturales, históricos, narrativos. Y realmente que en ocasiones, si yo no logro reconocerme a mí misma, que eso es parte de lo que me parece que el arte y el teatro te pueden proveer, ese reconocimiento a mi yo interior, el uso de las diferentes máscaras, cómo yo debo de utilizar las máscaras, en qué momento debo ocultar algo que estoy teniendo durante mi intervención con ese estudiante, con ese participante, con ese cliente, ¿verdad?, como se le llama en los escenarios, y crear esa sensibilidad de que a través del servicio que yo doy, con que yo me formé en la universidad, es como yo construyo un proyecto de país. Así que yo lo vinculo también desde esa área, desde la creación de empatía, de sensibilidad, y que si la persona me sale con una mala crianza o me sale con una rebascada, yo tengo que verlo que no es conmigo. Es parte de su entorno, es parte de lo que oculta, es parte de lo que no ha sanado, es parte de esa falta quizás muchas veces de integración en el colectivo que le falta. Así que me parece que esa relación entre el arte, el teatro y la formación académica provee ese espacio para fortalecer esa área de sensibilidad y de conexión de ese profesional con la población al cual va a dar servicio. No, ya nos tenemos que ir, pero quería decir algo que Icha, como la ven, pues se convirtió en asistente mía por 4 años, sin ningún tipo de, en la UPI le llaman PIAF y eso, que es que le dan un salario de ser asistente. Ella nunca recibió ni un bellón, y fue por casi 4 años y medio la persona que coordinaba cuando yo tenía que buscar los estudiantes, de hacer las listas, de llamarlos, de mandarles el WhatsApp ese colectivo que yo los odio, ¿verdad? Toda esta, fue una labor extraordinaria, y ya no estaba ni siquiera cogiendo la clase con nosotros y todavía nos ayudaba en producción. Así que teniendo 2 muchachos trabajando y haciendo todo lo que hace, quería reconocer eso porque ahí ustedes ven cómo esa relación que ella tenía con lo social y lo político, que en la práctica de lo pequeño del salón de clases que se proyecta el país soñado, ella lo tenía desde el principio. O sea, ella soñaba eso. Es una reacción a lo que estaba diciendo Isha y una reacción a lo que nosotros tuvimos en el almuerzo hoy. Aunque siempre se hizo hincapié que la pedagogía iba antes de la tecnología, ¿hasta qué punto la propuesta que recibimos fue una propuesta de entretenimiento? ¿En qué sentido esa misma palabra entretenimiento ya tiene la clave de lo que es entretenimiento? Entretenimiento es tenerse entre. ¿Entre qué?
estar en un sitio totalmente alterado donde uno se olvida de uno mismo y se enfoca hacia afuera. La propuesta que están haciendo ellos es totalmente contraria, porque es un espacio de reflexión personal que es donde puede ocurrir la verdadera transformación. Pero yo no tengo ninguna duda que los estudiantes estarían encantados en tener esta experiencia alterada, porque así es que vivimos. Y en ese sentido no es ningún cambio ni ninguna transformación de cómo estamos en Facebook, de cómo estamos en TikTok, de cómo estamos en Instagram, de cómo estamos en Twitter. O sea, es lo mismo. ¿En qué sentido un salón de clase puede ofrecer de veras una alternativa en la cual en vez de uno estar entretenido, uno se tiene? Voy a aprovechar para compartir con ustedes tal vez la experiencia. Gracias. La experiencia de transformación que yo vivencié cuando trabajé Team Teaching con Pedro. Y esa tal vez pueda ser una propuesta que se pueda implantar en la universidad, ¿verdad?, de forma más consecutiva. Cuando comenzamos a trabajar, como dicen las estudiantes, Pedro es fuerte, ¿no? Y muchas veces él asumió una postura de mucha humildad y asumió seguir, ¿verdad?, la manera en que yo enseñaba teatro, pero definitivamente no era la forma en que él enseñaba o trabajaba o educaba el teatro. Así que nos dimos la oportunidad y trabajamos por 4 años juntos. Nos dimos la oportunidad de ir conociéndonos y buscar esos lugares donde nos embricábamos, ¿verdad?, donde coincidíamos. Y la conexión que nosotros lográbamos hacer en la sala de clase llegó a un nivel de trascendencia. Nosotros llegábamos sin hablar, sin mediar palabra, sin planificar la clase. Nos mirábamos y comenzábamos a trabajar. Y él hacía su ejercicio y yo continuaba con un ejercicio en la misma dirección que él había iniciado y lográbamos una conexión, voy a decirlo espiritualmente, ¿no? Es una conexión que va mucho más allá de lo que podamos pensar. Después procesábamos todo lo que había ocurrido, el proceso que había ocurrido. Así que nos dimos la oportunidad de conectarnos, que yo entiendo es la motivación última del proceso educativo. Conectarnos, en este caso, como profesores, con nuestros estudiantes, es poder vivenciar la interdependencia que existe entre todos nosotros cuando estamos en una sala de clase con un propósito específico. Así que estoy más que agradecida de la vida, que después de 36 años enseñando me haya tocado la experiencia de trabajar con Pedro, porque vivencié mis últimos 4 años en la universidad de la mejor manera posible, anhelando todos los días que llegara a la clase de teatro, porque yo sabía que iba a ser un recinto de paz, un recinto de armonía y de mucha transformación para todos nosotros. Así que muchas gracias, Pedro, y a las compañeras que están aquí. Pues ya. Así, lo vas a acabar así, y unas palabras finales bonitas. No, yo soy moderador, el que habla bonito eres tú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias a los panelistas y las panelistas. Espero que esto se repita y no se quede así, ¿verdad? Abrazo. Hasta luego.